pero desde el punto de vista de la geografía estás en los límites con el Putumayo, más cercano. Allá hay pozos petroleros en esa parte. Entonces dice, el material estabilizado con emulsión está constituido por 100% del material granular existente, ¿sí? O sea, que hay una gran cantidad de material y ese es un material crudo de río. O sea, es el material que se saca del río, de pronto sometido a un proceso de tamizado para sacarle de pronto los sobretamaños, por decir mayores de 15 centímetros, pero lo demás se lo deja tal como sale de la mina, ¿sí? Porque pues un elemento, un agregado de 20, 25 centímetros, pues obviamente no nos puede servir. Entonces dice, ese material que está sobre esa vía, le quieren colocar una base estabilizada para efectos de mejorar las condiciones de transitabilidad. Para el diseño se siguió la metodología propuesta por el Manual de Utilización de Emulsiones Asfálticas en Carreteras y las especificaciones del INVIAS 46107 y 340 de la construcción de normas aplicables. Entonces, el 1 hace relación a la norma para el diseño y la otra hace relación a la norma para laboratorio, ¿sí? Bueno, el efecto del agua sobre la resistencia a la compresión de las mezclas compactadas, ensayo, inmersión, compresión, mide la pérdida de la resistencia a la compresión que se produce por acción del agua sobre mezclas asfálticas compactada con cementos asfálticos. Nosotros no entramos en detalle con ustedes a mirar lo del laboratorio. Yo les dije que eso pues de alguna manera corresponde a un curso un poquito más sobre el tema, y no tanto pues de técnicas de construcción. Entonces, son aspectos relacionados con laboratorio que toca hacer ese ensayo de inversión-compresión para mirar la resistencia por la que produce la acción del agua en mezclas compactadas. Este material se clasificó dentro de uno de los grupos de base estabilizada de la norma. Se mezclará con emulsión asfáltica CRL. Ya se acuerdan ustedes que las emulsiones que dijimos que se utilizan son de curado lento, ¿no es cierto? Se determinará la densidad bulk, la humedad absorbida, vacíos totales, agua de preenvuelta, resistencia seca y resistencia conservada. Muchos de estos laboratorios los vimos con ustedes, densidad bulk, humedad, vacíos totales. Esto de agua de preenvuelta, yo les dije de manera rápida, es el agua de alguna manera que tiene la emulsión asfáltica, pero hay que agregarle otra agua adicional, obviamente, para que haga el rompimiento de la emulsión asfáltica. Entonces, se utiliza estos términos de agua de preenvuelta, resistencia seca y resistencia conservada. Para la determinación del porcentaje de emulsión dosificada se realizaron briquetas de laboratorio siguiendo el procedimiento INB 738 anexo A. Efecto del agua sobre la cohesión de mezclas asfálticas elaboradas en frío con emulsión asfáltica. Mediante este procedimiento se obtiene el contenido ideal de emulsión, el cual mejorará las características existentes que se utilizarán en la obra, en este caso, material de reciclado de la capa existente en la vía. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es escarificar el material existente, que puede ser una capa de 15 o 20 o 30 centímetros que tiene, y a eso le van a agregar emulsión asfáltica. Una vez le agreguen la emulsión asfáltica, la motoniveladora lo que hace nuevamente es volver a homogeneizar el material para que se produzca un buen mezclado, ¿sí? Y pasarle nuevamente el compactador. Entonces, dijimos nosotros que tanto para la cal como para el cemento y obviamente para la emulsión asfáltica, lo que tenemos que determinar en laboratorio es el porcentaje, el contenido que nosotros vamos a aplicarle a ese componente granular. Listo.
En el cemento y en la cal, decíamos nosotros que lo hacemos en kilos. Acá no lo podemos hacer en kilos, seguramente lo vamos a hacer en galones o lo vamos a hacer en litros, como se va a hacer. Entonces, esto simplemente es para mostrarle, aquí están los requisitos mínimos de los agregados, esto lo vimos con ustedes en alguna parte, granulometría, dureza, microdeval, finos, límite líquido, CBR mínimo del 20%. Entonces, esas son las condiciones mínimas de los agregados para la base estabilizada con emulsión. Entonces, esto lo vimos con ustedes. ¿Qué más vamos a utilizar? Moldes, pistón, pedestal, baño María, horno eléctrico, prensa hidráulica, carga uniaxial, eso tenemos que utilizarlo en el laboratorio. Entonces, mire, materiales granulares en el diseño de mezcla son grueso, fino, y nos dan a nosotros aquí una base estabilizada, ¿sí? La franja granulométrica que nosotros la veíamos. Esto, como son normas 2007, son diferentes a lo que hay, a lo que están en las nuevas normas. En la otra creo que nos decía emulsión, base o subbase granular, CR50 o CR30, alguna cosa así, pero corresponde a lo mismo que está aquí. Entonces, aquí está la franja granulométrica y aquí está el suelo, mírelo, con rojo, el suelo que hay en la vía, que nos permite decirle que solamente hay una pequeña franja que se sale del rango que está establecido, ¿no es cierto? Del resto está en la franja granulométrica, ¿sí? El agregado fino. Y el agregado grueso se sale igualmente, mire, de la franja granulométrica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué es lo que hacemos? Sumar A más B, el agregado fino más el agregado grueso, para poder obtener una base un material con una granulometría que entre en esa franja que está establecida ahí. Dice, como se observa el tamaño del granular de 1,5, el tamaño máximo es de 1,5, por lo cual se escogió el diseño BE. Se realizó una dosificación de materiales con el fin de obtener la curva granulométrica ajustada a los límites, lo que estamos hablando y lo que hicimos con ustedes en algún laboratorio. Con base en la dosificación del 80% de grava y el 20% de arena, se realizó la mezcla de laboratorio. Yo creo que con los estudiantes que vimos nosotros, laboratorios de pavimentos, ahí trabajamos sobre este tema. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede confirmar, por favor? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Que lo hicimos nosotros en el triángulo para establecer el porcentaje de dos materiales, ¿no es cierto? Y creo que todos lo han hecho, ¿no es cierto? Bueno, entonces mire, aquí ya cuadró la curva granulométrica, se sale muy poquito acá abajo de finos, pero es muy insignificante eso. Listo. A ese material se le tomó la humedad, 2.9, se lo clasificó por la ASTO y por el sistema unificado, se determinó el porcentaje de gravas, arenas, finos, se tomó el Proctor modificado, la humedad óptima de 4.8, el material suelto, el peso, el específico, 1.59, el peso unitario compactado, el desgaste de la máquina de Los Ángeles, 403, a 100 revoluciones, a 500 revoluciones, 27.34. Esto es en seco y en húmedo. Estos son cosas que sí las conocemos con ustedes, ¿sí? Que sí las hemos visto. Desgaste a sulfato y terrones de arcilla menor del 1%. Listo. Para el diseño de la base estabilizada se utilizó una mezcla asfáltica CRL1 con un contenido de asfalto residual de 60% y tiempos de curado aproximados de 42 horas. Listo. Entonces, diseño. Método de Duries. También hay una fórmula que hay que establecer, factor de específico, diámetro superior, diámetro inferior,
superficie especificada, donde cae factor de riqueza, que entre 3, bueno, son fórmulas que están definidas para eso. Cálculo del SE según la proporción de la franja granulométrica, calculan un SE, toman acá un E1, dice, métodos del Instituto de Asfalto. Este método aplica la siguiente fórmula, E2, 0,35, dice que corresponde cada uno de esos factores que están ahí, y listo. Seguimos acá, seguimos por acá. E2, cantidad óptima de agua, entonces dice 6.6, con las dos metodologías se obtienen valores de emulsiones para el diseño que se procederá con el valor medio bajo las dos expresiones, entonces aquí están tomando 6.6 en porcentaje, ojo, en porcentaje, ¿sí? De acuerdo a esa fórmula. Contenido óptima de agua granular, ya decía por ahí 4.8, y la densidad en libras, 138 libras sobre pie cúbico, hicieron el producto, ¿sí? Aquí está el producto. Realización de briquetas, entonces con ese porcentaje hicieron las briquetas para someterlas al laboratorio, hicieron todos los análisis que nosotros decíamos por ahí en alguna parte, y aquí están los resultados obtenidos. Resumen de los resultados de ensayo de la compresión simple, con 4.5, con 6.5, con 7.5, con 8.5, ¿sí? Bueno, entonces dice, como se observa, el porcentaje teórico de emulsión calculado está entre 3.5 y 7.5. La resistencia seca y húmeda de las mezclas se muestra en la figura 7.5, entonces aquí está una resistencia, bueno, en fin. Resistencia conservada, eso es de, bueno, porcentaje. Como se observa en la gráfica, para un porcentaje teórico del 6.8 no se alcanza a cumplir con el requerido en la resistencia conservada. Este valor del 75 cumple con el porcentaje de emulsión del 76.6. Con base en los resultados, se recomienda aumentar el porcentaje de emulsión al 7.5, ¿sí? En porcentaje, ya. Ese es el porcentaje. Ahora sí, porcentaje de emulsión. Aquí están las densidades, la de la emulsión, el porcentaje de emulsión y el porcentaje, la densidad. Cálculo de la cuantía de material. Este documento les va a servir. Ya se determinó el porcentaje de humedad de emulsión, que es del 7.5 en laboratorio, ¿sí? Humedad de proenvuelta -1, masa unitaria tal, compactado tanto. Entonces, con base en esto que tenemos nosotros aquí, de la masa unitaria seca y de la masa unitaria compactada, obtenemos la cantidad de emulsión, que es igualmente a peso sobre volumen, y obtenemos nosotros que la cantidad por metro, emulsión por metro cúbico es de 131 kilogramos, que si lo pasamos a galones nos va a dar 29.8 galones. ¿Qué quiere decir? Que por cada metro cúbico por cada metro cúbico de material, nosotros le vamos a agregar 29.8 galones de emulsión asfáltica. ¿Sí? 29.8 galones de emulsión. O sea, medio tambor, casi medio tambor de los de 55 galones que nosotros lo conocemos. O sea, que es una cantidad importante de emulsión que le vamos a agregar a ese material. Entonces ya le decimos, lo escarificamos con un irrigador de asfalto, pues lo calibramos nosotros para saber igualmente cuántos metros cúbicos, cuántos galones por metro cúbico le vamos a aplicar a eso. Conocemos el ancho, conocemos el espesor y podemos igualmente establecer, regulando en el irrigador de asfalto, cuánto, la cantidad que le vamos a suministrar para poder cumplir con esto. Entonces, un 29.8. Entonces, así se determina o se saca el contenido de emulsión asfáltica que se va a colocar en esta base estabilizada. Entonces, fue un ejercicio práctico. Tuve que yo corregirles el presupuesto porque ellos habían tomado
50 galones en el presupuesto. Y cuando yo revisé esto, me pareció que era un diseño acorde a la teoría que hay y me tocó hacerles corregir porque habían inflado el presupuesto y le habían colocado 50 galones por metro cúbico. Ustedes entenderán que de 29 o de 30 a 50 galones que le habían dicho para hacer el negocito, pues no estaba mal, ¿no es cierto? Sí, bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿ese informe nos lo manda? Y yo les envío esto para que ustedes lo tengan en su carpeta, porque algún día se les puede ofrecer de alguna manera alguna consulta, ¿no es cierto? Sí, profe, ¿Sí? muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, hay 9 estudiantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué hacemos? Díganme ustedes. Ingeniero, ¿no será posible reprogramar la clase? Lo que pasa es que estamos cortos de tiempo, Carolina. De lo contrario, yo sí lo hiciera. Sí, lo hiciera con el mayor gusto, pero estamos cortos de tiempo. Mire, esta mañana hablé con Rosita y entonces ya me dijo que yo debo pasar calificaciones como plazo máximo hasta el 25. ¿Sí? O sea, que con ustedes vamos a hacer el parcial, vamos a hacer el parcial el día martes, el próximo martes o el miércoles, dependiendo cómo nos haya rendido. Bueno, ¿qué nos hace falta de talleres? Un taller. ¿Cuál es el taller? Hay 3 grupos, ¿sí? 3 grupos son o 4 grupos. 4. 4, bueno. Entonces, hay que hacer un último taller. Ese último taller consiste en hacer una presentación en diapositivas sobre los pavimentos rígidos, flexibles y de placa huella. ¿De acuerdo? Entonces, alguno va a tener que repetir, no interesa eso. Entonces, alguien dice, yo voy a tomar el pavimento rígido para establecer el proceso constructivo del pavimento rígido. Entonces, son, por decirle alguna cosa, 15, 20 diapositivas, ¿sí? No nos vamos a extender tampoco mucho. Y le vamos a agregar para cada procedimiento, para cada paso que hacemos, vamos a tratar de buscar algunas fotografías que les vayan mejorando a ustedes su informe. Entonces, para decirles alguna cosa, primer paso, vamos con el pavimento rígido, primer paso. Suelo de fundación o subrasante. Entonces, ¿qué le hacemos a eso? Tenemos que hacerle una compactación, entonces mostrar una diapositiva relacionada con eso. Entonces, ¿qué se puede hacer para el mejoramiento de una subrasante? De manera muy cortita. 2. Ya tenemos la subrasante, tenemos un diseño que tienen que primero colocarle, que eso obedece, el pavimento obedece primero a un diseño que ese pavimento obedeció a un diseño por parte del profesional encargado de eso, y que como resultado de eso, obviamente, arroja un resultado X, ¿sí? 2. Teniendo eso y con base en nuestro diseño geométrico, tenemos la posibilidad de tener, obviamente, secciones transversales, que son las que nos va a servir en campo para efectos de ubicar nuestro proyecto. Listo. ¿Qué sigue? Construcción de su base granular. Esa construcción de su base granular es también una cosa como muy corta simplemente como para decir la construcción de base granular, la norma es tal y hay ese tipo de bases granulares.
es decir, 1 o 2 diapositivas. Y nos vamos a concentrar es básicamente en la construcción de la losa de concreto o en el caso de pavimento relacionado igualmente bueno, en el caso del pavimento asfáltico tiene que ver con la construcción de la subbase, de la base y posteriormente de la carpeta asfáltica, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo más relación a eso, al pavimento, a la construcción de la losa y a la construcción o la colocación de la carpeta asfáltica. Y los que hagan con placa huella, que es muy importante que lo hagamos, porque sí lo van a tener que hacer ustedes como profesionales, ¿sí? Entonces, ese último taller, ustedes tienen que prepararlo necesariamente este fin de semana, ¿sí? Y me lo tienen que entregar el lunes para yo poderlo revisar. Entonces, no nos vamos a alargar, vamos a poder, obviamente, yo les voy a entregar el material con el cual ustedes puedan trabajar y lo van a tener como guía. Y pueden entrar, por supuesto, a consultar si tienen alguna bibliografía, pero básicamente con algunas fotografías que van a enriquecer ustedes el trabajo. Profe, Sí. Pues, o sea, en las especificaciones también, ¿no? Vienen los pavimentos. ¿Podemos coger de ahí o es o mejor dicho, es la explicación de esas especificaciones de lo de pavimentos? Eso es en el artículo 500. Esas las vamos a ver, ¿no es cierto? Esas las vamos a ver ahora. Las vamos a ver ahora y ahí Pero, vamos. o sea, ¿en el taller toca explicar eso o es literalmente solo el proceso constructivo? Pues hay que enumerarlas, hay que relacionar las normas, pero obviamente no nos vamos a detener en eso. Más, me interesa más, obviamente, que se coloque la norma, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque, por decir alguna cosa, la losa de concreto, ese concreto del pavimento es muy diferente al del otro, ¿no es cierto? Al otro. Entonces, para ese hay que hacerle unos ensayos de laboratorio, hay que hacer un diseño de esa mezcla, ¿no es cierto? Sí, listo. Y lo otro es el proceso constructivo que hace relación a las normas que nosotros estamos utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, más referenciado a eso, a la norma constructiva, a la especificación. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, que no es como resumen, mejor dicho, es como coger lo más importante de la norma y explicarlo como proceso, Como algo así. el proceso constructivo que lo vamos a ver. El proceso Listo. constructivo que lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos, señores, para continuar con esto? Ustedes me dirán. Sí. El viernes les dije a ustedes, el viernes, porque yo voy a revisar esos talleres, los voy a revisar el fin de semana. Profe, lo que sí tenía que preguntarle es, o sea, toca mandarles como un PDF explicándole para los últimos 2 talleres lo que se hace en los Excels. ¿Sí? De los últimos. Sí, de los últimos 2 talleres, o sea, claro, porque en el claro, PDF pues explica. Hay que hacer un Excel, claro, hay que hacer un Excel para calcular el rendimiento, pero hay que hacer un pequeño resumencito, lo que tú dices en Word, después lo pasan a Excel diciendo cuáles son los factores que se tienen en cuenta para los rendimientos, entonces hay que hacer un pequeño resumen de eso. Sí, o sea, al final, por ejemplo, para el último taller se le mandan 2 Excels y un PDF. Correcto. Para el segundo también, también. Y en el primero, pues sí, simplemente el resumen de la norma y como el análisis de los APUs. Sí, correcto, está muy bien, así es. Listo, profe, gracias. Es decir, me da cosa seguir porque la verdad es que el tema que vamos a ver sí es importante. Entonces, ustedes verán si colgamos un ratico y nos centramos a las 6 de la tarde, aspiramos que de pronto hasta esa hora ya esté solucionado el problema, ¿les parece? Porque ¿qué hacemos continuando con ustedes y después me toca repetir con ellos? O hacemos con ustedes y yo después les doy una explicación a ellos. Yo no sé, díganme ustedes, pues. Los escucho. Ingeniero, ¿y si esperamos mejor hasta las 6?
A ver si de pronto. Entonces salgamos de esto y a las 6 nos volvemos a encontrar, ¿les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Vale, ingeniero. Bueno, muy bien. ¿Cuántos faltarían? ¿6 estudiantes? Somos 15, ¿no? Entonces, somos 8, faltarían 7. 7. Entonces, ¿qué? ¿Aplazamos definitivamente? Nos encontramos mañana a las 4. ¿Sí les parece? ¿Qué dices, Gustavo, Eduardo? Claro. Ujú. Profe, ¿no será de que la clase y que alguien la grabe? Sí. No, pero Luego compartirla. es que es un tema tan importante relacionado con las plantas de producción de mezcla asfáltica que es conveniente de alguna manera como ir haciendo la secuencia, ¿no? Hay 10 en este momento, 9 hay. ¿Por qué no hacemos la clase yo con los otros estudiantes? Yo miro a ver qué hago, ¿les parece? ¿Sí les parece? María José, Víctor, ¿qué les parece a ustedes? En este momento hay 9 estudiantes. Pues, ingeniero, de mi parte, como dice Gustavo, pues ya que estamos conectados, la podríamos hacer. Pero pues está casi faltando la mitad del grupo y es complicado para los demás también que se pierdan la explicación. Uh-huh. Pues tendría que reponer con ellos yo, pero pues claro, me queda difícil reponer las clases, ¿no? Entonces, pues tratemos mañana de hacer la clase a las 4, ¿les parece? Carolina. Ingeniero, me parece que es mejor otro día porque, por ejemplo, por mi parte, mis datos está como la señal intermitente, entonces igual se interrumpiría la clase. Bueno, listo. Entonces, dejemos así. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Ya les voy a enviar las diapositivas. Ya tienen. ¿Ah? Bueno, listo. Bueno, listo. Bueno, que pasen muy bien. Hasta mañana.